Hola, Evan Montes de Call Throne y hablemos de Emmanuel. Hace poco en un video hice la declaración de que Emmanuel no es Jesús y esto generó algo de confusión porque esta es una de las profecías, de las principales profecías acerca del Mesías. Lo dice ahí en el primer capítulo de Mateo. Y después pasa algo curioso y es que nunca más se vuelve a mencionar el nombre Emmanuel en todo el Nuevo Testamento. Por la muy sencilla razón de que Emmanuel no es Jesús. Y esto es muy fácil de comprobar, ni siquiera hay que debatirlo, simplemente leamos el capítulo 7 de Isaías. Y ahí el contexto es que el rey de Judá sabe que los reyes de Siria y de Israel lo van a atacar. El pueblo de Judá está muy estremecido por esto, entonces Dios manda al profeta Isaías donde el rey de Judá y le dice no se preocupe porque esos dos reinos no van a llegar a hacer nada. Como señal de esta promesa de Dios, el profeta dijo que hay una virgen que va a tener un bebé, este bebé lo vamos a llamar Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de estos dos reyes será abandonada. En otras palabras, este niño va a ser desjuiciado, va a ser un niño necio haciendo maldades cuando nadie lo está viendo, a lo mejor va a ser peor en la adolescencia, pero va a llegar un punto donde él finalmente va a madurar. Él va a decir, yo necesito ya ser más juicioso en la vida. Entonces la señal es que en ese lapso de tiempo, cuando ese joven ya finalmente madure, los dos reinos que iban a atacar Judá habrán caído. Y ya, esa es la función de este tal Emmanuel. Ahora, si quieren argumentar que Emmanuel era Jesús, pues bien puedan. Pero con eso también les tocará incluirle maldad a Jesús en su juventud. Y la verdad, no sé si quieren hacerle eso al quien era supuestamente sin mancha ni defecto. Ahora, muchos dirán que, pero aquí dice que van a ser de una virgen. Claramente está hablando de Jesús. ¿De quién más podría estar hablando? Y bueno, lo que pasa es que en el texto original en hebreo, la palabra que utilizan para virgen es alma, lo cual no significa técnicamente virgen, simplemente quiere decir joven mujer. Y decir que una joven mujer va a concebir realmente no tiene nada de milagroso. Razón por la cual los judíos no toman esto como una profecía mesiánica. Y entonces, ¿por qué nosotros sí? Porque si esto trata claramente de un niño que va a nacer, que va a ser malcriado y que cuando finalmente madure va a ser la señal de que no va a haber más amenaza militar de parte de Israel y Siria. Porque si trata de eso, nosotros lo tenemos en Mateo 1 como una profecía del Mesías. Bueno, es por ese tema favorito mío que siempre estoy hablando de la Biblia, y es que la Biblia es bidimensional. La Biblia es bidimensional porque la creación es bidimensional, porque nosotros somos bidimensionales. Y sabiendo y aplicando eso, las cosas en la Biblia empiezan a tener más sentido y lógica. Entonces, un pequeñito repaso de mis 4 parámetros para entender la Biblia, y es que la Biblia es bidimensional, no lineal, multigénero y revelada. Entonces, Isaías 7:14 sí es una profecía del Mesías, de Jesucristo, pero nadie lo sabía en la antigüedad. La única razón que lo sabemos actualmente es porque fue revelada en el Nuevo Testamento. Entonces, con ese entendimiento que las cosas son bidimensionales, podemos entender que la función de Isaías 7:14 es de ser una señal bidimensional. Tiene una dimensión terrenal y otra espiritual. Terrenalmente está hablando de este niño malcriado que se llama Emmanuel, pero espiritualmente hace referencia a un niño que va a nacer de una joven mujer, quien va a ser virgen, y este niño va a resultar siendo Dios con nosotros. Eso es lo que significa el nombre Emmanuel. Es una referencia a Jesús. Ahora, no se está comparando a Jesús con un niño malcriado, pues la profecía se refiere únicamente al evento de un bebé naciendo de una joven mujer y el significado de su nombre. Y ahí no tiene nada que ver con la persona o el estilo de vida de Emmanuel en sí. Y esto sucede mucho en la Biblia, donde alguien o algo tiene una doble representación, una terrenal, otra espiritual. Es el caso de Elías. Una de las profecías acerca de la llegada del Mesías es que Elías tenía que llegar antes. En la primera llegada de Jesús no vemos a Elías, sin embargo, él sí está siendo representado espiritualmente en la persona de Juan el Bautista. Y lo más probable es que para la segunda llegada de Jesús vamos a ver Elías aparecer en lo físico. Babilonia es otro ejemplo.
ejemplo, en este caso es un imperio que existió terrenalmente en el pasado y tiene una representación espiritual futura, un poderío actual que tiene ese espíritu, esas características de la Babilonia antigua. Lo mismo pasa con la reina Jezabel. Existían carne y hueso en época de reyes, pero su espíritu, su esencia vuelve y aparece en Apocalipsis en la iglesia de Tiatira. Y así hay varios otros ejemplos de representaciones espirituales de algo o alguien terrenal o viceversa a lo largo del tiempo, lo cual es usado básicamente en función de profecía. Pero hay otras formas de usar esta característica bidimensional para Dios comunicar o establecer cosas. Una de estas siendo repetir la misma cosa pero desde dos ángulos distintos. Una técnica que se ve muchísimo en los libros de poesía de la Biblia. Por ejemplo, Salmos 25:4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. 6:5. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Se repite lo mismo con dos frases distintas como para hacer énfasis. O a veces la técnica es un solo tema para dos contrastes. Por ejemplo, Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Aquí es el mismo tema de la compañía con cual uno anda, pero de dos contrastes dependiendo de cuál es esa compañía. O 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Es un solo tema de lo que hay en el corazón, pero hay dos contrastes dependiendo de lo que hay. O a veces la técnica es dos frases para mostrar causa y efecto. Proverbios 24. El perezoso no hará a causa del invierno, peirá pues en la siega y no hallará. Y este uso de dos frases o dos explicaciones para varias de estas técnicas se utiliza muchísimo en la Biblia. Y no solo en la Biblia, sino la misma Biblia tiene esta composición, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de esta técnica y configuración? Bueno, utilicemos nuestra biología para responder esto. ¿Por qué tenemos dos ojos y dos oídos? ¿Cuál es la función de esto? Bueno, pues cuando miramos un objeto, aunque ambos ojos están mirando el mismo objeto, lo están haciendo desde una perspectiva o desde un ángulo diferente. Y al combinar estos dos ángulos, se crea una imagen en tercera dimensión. Y esto nos da información exacta o más precisa en cuanto a distancia, profundidad y ubicación espacial. Lo mismo con dos oídos, nos da un panorama sónico en tercera dimensión, cual da información de nuestra ubicación y nuestro entorno y de otros objetos emitiendo sonidos. Y todo esto funciona con nuestro cerebro, con nuestros músculos, lo cual nos da balance, perspectiva correcta o detallada y un mejor entendimiento de nuestra ubicación en tiempo y espacio. Y por eso argumentaría yo, la Biblia tiene ese mecanismo y esa configuración doble para que tengamos mejor perspectiva, más información para tener mejor entendimiento y así tener más balance en nuestro andar con Dios y no estar tropezando a derecha y a izquierda, tal como los judíos que están tropezando con la verdad de quién es Jesucristo, ya que solo ven en parte la palabra de Dios, ellos rechazan el Nuevo Testamento. Pero, oh sorpresa, lo mismo dice la Biblia de nosotros los cristianos, que estamos viendo en parte, porque hacemos lo mismo que los judíos, pero en forma opuesta. Rechazamos el Antiguo Testamento, o sea, la ley de Moisés, diciendo que esto ya es obsoleto, ya no aplica para nosotros. Y esto ha sido un problema de Dios desde siempre con su pueblo, sea judío, sea cristiano, que no tenemos ambos ojos abiertos al mismo tiempo, los de carne y los espirituales. Pues de eso trata la palabra, de eso trata la existencia. Hay un componente espiritual, hay otro componente terrenal. Estos componentes se conectan y dan la configuración correcta que hay que tener en nuestras vidas. Para tener la perspectiva, la información y el entendimiento correcto, hay que tener ambos ojos abiertos, el derecho y el izquierdo. Y hay cierto simbolismo en la Biblia de derecho y de izquierdo. Derecho representa como lo espiritual, izquierdo como lo terrenal, en ciertos contextos. Por ejemplo, Eclesiastés 10:2 dice: el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Eso se refiere a personas que viven tras sus deseos carnales y materiales. Mateo 25. El rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, refiriéndose a los salvos en espíritu y a los mundanos.
O esta instrucción para purificación: el sacerdote tomará de la sangre, la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Obviamente uno no usa sangre para limpiarse las manos y los pies, para eso tenemos agua y jabón. Esto hace referencia a una purificación espiritual de manos y pies y orejas, con un acto simbólico de usar sangre. Y entendiendo todo esto, creo que pueden entender mucho mejor cuando Jesús dijo: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y así, en vez de hacer esto literalmente, mucho mejor es entenderlo correctamente y saber que esto trata de deshacerse de su pecado desde su interior, desde su espíritu, antes que se manifieste y se materialice en su vida común. Y esa es la clase de entendimiento que Dios necesita que nosotros tengamos. Este entendimiento de dos dimensiones, de dos componentes, que hay que juntarlos, que hay que aplicarlos correctamente para entendimiento correcto. Son los mecanismos, son las fórmulas de Dios. Es precisamente por desconocer este mecanismo que tropezamos con las cosas de Dios y terminamos haciendo cosas como cantarle canciones de alabanza en las iglesias a un niño malcriado común y corriente que está muerto hace siglos. Y hay varios de este tipo de tropiezos en el cristianismo, pero quiero enfocarme en uno para seguir en el tema de profecías. Y es en el capítulo 10 del libro de Hechos, donde otra vez vemos este mecanismo de dos componentes para entendimiento correcto en cuanto a una visión que tuvo Pedro. Pero para darle un poco de contexto a este evento, hay que retroceder un poco a los evangelios y la relación de Jesús con sus discípulos. Él constantemente utilizaba este mecanismo de dos componentes, pero para los discípulos esto era algo bastante nuevo, bastante difícil de asimilar. Y más o menos podemos ver cómo iba avanzando este entendimiento de los discípulos en Marcos 8. Dice: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Creo que se alcanza a notar que Jesús estaba frustrado con estos discípulos. Una y otra vez les enseñaba este mecanismo por medio de parábolas, milagros, dichos, profecías, y no lo captaban. Él hablaba de pan, ellos pensaban en comida. Él hablaba de ser pescadores, ellos pensaban en pescados. Pero ya con el tiempo y habiendo recibido el Espíritu Santo, ya eran mucho más sabios. Y es lo que vemos con Pedro en Hechos 10. Él tuvo una visión de una canasta con reptiles y aves y una voz que decía: come. Y cuando salió de la visión, él ya tenía otra actitud en esas cosas. No se puso a concluir lo primero que se le ocurría en la cabeza, como solía hacer en días pasados, sino por experiencia él ya sabía que, ok, tengo que quedarme como quieto, tengo que como meditar en esto. Aquí hay un entendimiento que necesito recibir. Hay otro componente, ¿qué será? Y en esas literalmente le llegó el otro componente a la puerta. Siervos del centurión Cornelio habían ido hasta su casa para invitarlo donde Cornelio para que él les predicara acerca de Jesús. Fue a su casa, les predicó y entendió que Dios lo había mandado ahí para que todos esos gentiles fuesen salvos en el nombre de Jesús. Y ahí, en ese momento, ya con ese otro componente físico combinado al componente espiritual de la visión que él tuvo, él las juntó y entendió de qué trataba, que los gentiles también podían ser salvos. Pero por fin había entendido y aplicado el mecanismo de dos componentes, lo cual desafortunadamente aún no es el caso para la iglesia cristiana. Así como están tropezando con la profecía de Emanuel, están tropezando con esta visión de Pedro. No le están aplicando su segundo componente respectivo, por lo cual queda expuesta a interpretación humana. Y así el cristianismo termina usando esta visión como algún tipo de declaración de Dios de que Él estaba aboliendo todas las leyes de comida del Antiguo Testamento. De nada sirve que la Biblia declare una y otra vez que la ley es eterna, que no va a ser abolida, si esas declaraciones llegan a ojos que no ven y oídos que no escuchan. Son dos componentes, son dos dimensiones. Ese es el mecanismo de entendimiento para nosotros con la Biblia y con Dios. Y con eso yo quisiera que nosotros empezáramos a explorar y empezar a aplicar esta técnica de una forma
personal con Dios. Empezar a recibir cosas de Dios, entenderlas, juntarlas e interpretarlas correctamente en un sentido personalizado, o sea, para nuestra vida o situación o contexto en específico. Estoy hablando de recibir y entender respuestas, soluciones y orientación de Dios mismo para nuestra vida personal y familiar. Y los sueños son probablemente el canal más eficaz o más común para este tipo de cosas. Pero es una arma de doble filo. Puede revelarnos y comunicarnos cosas de Dios o puede engañarnos. Más adelante hablamos de eso. Por ahora déjenme sus comentarios abajo. Muchas gracias por ver. Dios los bendiga. Chao.